Maravilloso, maravilloso. Adelante, doctora. ¿Listo? Listo. Bueno, quisimos homenajear a Néstor Brownstein, nuestro querido y gran amigo, con un aria, Casta Diva, cantada por María Callas, una perla, digamos, una joya realmente. Bueno, sabíamos que a él le gustaba la ópera. Le encantaba la ópera. Entonces, bueno, compartir aunque sea un aria cortita que nos parecía muy bien. Bueno, acá estamos. Hace exactamente una semana atrás que nosotros estábamos transmitiendo, cuando terminamos el programa, recibí el mail de la despedida justamente, y él comienza el mail diciendo que después de haber escuchado tantas óperas, encontró que había una palabra que era la que conducía al final, y esa palabra era adiós. Y así como él nos cuenta, como que había decidido justamente terminar con su vida desde un lugar de pura decisión, y nos cuenta que está bien, que es un acto legítimo de una decisión propia, cualquiera, digna, con la libertad así de como había decidido su vida a lo largo de todos sus 82 años, 81, del mismo modo estaba decidiendo terminarla. La carta se hizo pública, no sé bien, o sea, no sabemos bien si él le pidió a la persona que lo publicó que lo hiciera, eso puede ser, o si esta persona lo hizo de motus propio o cómo. Pero bueno, la carta está circulando y bueno, esa es así es como nos enteramos que había decidido terminar con su vida, ¿no? Algo para destacar es el hecho que él dice que había un límite que no quería pasar más, o sea, que no lo quería, que él sabía que cuando llegara ese momento no quería llegar por ese lado, ¿no? Y entonces cuando él dejaba de ser, justamente de estar a cargo de su propia vida, como es por ejemplo el hecho de tener ausencias, o sea, de pronto en su tan amada Barcelona, que dice que es la ciudad que más amó en su vida, no quería, se encontraba que desconocía ciertos lugares o a ciertas personas, así como que había sido siempre muy andariego, de un lado al otro y venía, entonces como ya por cuestiones de salud le habían dicho que ya no podía trasladarse más, entonces también eso había sido un impedimento, y bueno, otras cuestiones físicas, ¿no?, que tenía. Bueno, esto es digamos, el disparador, ¿no?, de esta reunión que hoy estamos teniendo, y que la idea es justamente poder traerlo a Néstor Brownstein acá y charlar un poco sobre él, lo que fueron esos casi 20 años que compartimos con él, y eso, ¿no? Sí, y además también es muy interesante cómo él abre esta perspectiva de suspender su vida, de arribar al suicidio, de cortar ya una existencia que no tenía sentido, de la muerte, ¿no? Que es algo que se abre y que normalmente no queremos ver. Es natural, no deseamos eso, pero que se va a presentar
y ¿por qué no tener esa mirada también, ¿no? No sé qué tanto pueda convencer o si se pueda creer que uno va a acabar en uno de estos lugares donde están un asilo donde forzosamente uno tenga que pasarse ahí el resto de su vida, que pues a mí me parecen los lugares más inhóspitos, aburridos, sin llenos de vida, sin vida, ¿no? Sin sentido, la verdad. Y ante eso, abrir esta posibilidad, esta perspectiva de decir, bueno, pues yo no quiero eso, mi vida fue como la comenta el doctor Brownstein, ¿no? Andarla viviendo de aquí a allá y que de repente a uno lo tengan que reducir a un lugar de estos donde pues, prácticamente ya se vegeta en esos lugares. Yo creo que es muy interesante ver eso, abrirlo, hasta discutirlo, ¿no? ¿Por qué no? Pasar a un lugar de esos a mí se me hace horrible, la verdad. No, para nada, ¿no? Yo no me inscribí. Yo falto ese día a la escuela, ¿no? No, para nada, ¿no? Después... No, yo me hablaba con un colega y le decía que, no sé, hoy, no sé qué va a pasar dentro de un tiempo, el tiempo que tenga por delante, ¿no? Pero, no, yo como las series esas, ¿cuál era la serie que veíamos de los narcos colombianos? Los sapos. El cártel de los sapos, sí. Y que justamente decían, con respecto a lo que se le mandaba, en este caso era lo que le mandaba el jefe, ¿no? Y que tenía que hacerse cargo de una determinada situación, una operación, algo por el estilo. Y a veces eran situaciones muy difíciles, y sin embargo el que le transmitía el mensaje del jefe narco le decía, toca, cuando toca, si toca, toca, a uno le toca el momento, le llega el momento de tener que hacer eso. Entonces yo soy más un poco de la idea, ya lo digo hoy, no sé qué va a pasar en un tiempo, pero yo lo que me venga, lo que toque. ¿Cuál sería que la inscriban en un lugar de eso? No, me refiero, como la vida va viniendo. Yo no estoy hablando ahora de los pediátricos, puede ser que existan o no sé qué es lo que va a pasar, pero me refiero, ante lo que la vida me presente, en ese entonces yo ahí voy a decidir qué hacer, o que voy a estar en un lugar de estos, en un geriátrico o no. A eso es a lo que me refiero, o sea, homenaje al doctor Néstor Brown. Me acuerdo que una vez que usted había venido acá a Argentina, allá él abrió unas sesiones de ópera con una gente que era el especialista de ópera, bueno, lo que se conocía, lo que veíamos por ejemplo, había un programa con Jorge Saldaña los sábados, una gente que se preocupaba por difundir ópera y temas, discusiones de cuestiones muy interesantes, hubo varias sesiones de ópera con esta persona y el doctor Ramsey. Entonces se pasaba la ópera y no me acuerdo si estaba con subtítulos o algo así, y la platicaba, y era un deleite, la verdad. Platicaban la ópera, la pasaban, y sí, la comentaban, y bueno, o sea que uno trabajaba toda la cuestión operística, por así decir, y Bronstein hablaba desde el psicoanálisis. Sí, hablaba desde el psicoanálisis,
Qué interesante. No, pasaba la ópera, era interesantísimo, ¿no? No, porque bueno, yo decía que era mucho el acercamiento a la ópera, es porque, pues luego también, el saber el qué se habla, ayuda, ¿no? Vuelve más interesante, ¿no? ¿Sabes de qué me estaba acordando? Que cuando el doctor Brownstein se va a España con su esposa, entonces lo que teníamos nosotros, que era la radio en ese momento, que era Radio Vulnerables, le hicimos un homenaje, ¿sí? Contando anécdotas y demás, lo grabamos, y habíamos puesto en la apertura y en el cierre, debe estar ese programa de radio grabado en algún lado. Qué bien de haberlo buscado. Sí, no, porque me estoy acordando ahora. Que decía la canción mexicana esa, y que sigo siendo el rey. El rey, le pusimos el rey. Que sigo la siendo canción, el rey. sí. Y entonces, bueno, se la compartimos, la llevamos, sí, la escuchó, y se mataba de la risa y dice, homenaje, dice, si todavía te viviste coleando, ¿no? Todavía no me morí, decía. Entonces, bueno, se había, porque realmente ha sido el rey. Ay, porque su partida de México fue también muy dolorosa, porque pues era un buen referente, un gran referente del psicoanálisis allá, porque era un gran refuerzo, porque tanto desprestigio que ya han creado al psicoanálisis desde la misma UNAM, ¿no? Desde la misma universidad, ¿no? Que es terrible eso, ¿no? Y bueno, pues haberlo perdido allá de México fue muy doloroso, la verdad. No había mucha actividad, porque a él, a donde lo invitaban, él iba, ¿no? Y a todos lados, y lo seguimos por todos gente, algunos alumnos lo peleaban en la UNAM, y sí se presentaban en la UNAM, aunque ya no hallaban cómo correrlo de allá de la UNAM. Sí. Me acuerdo que hacia el 2009, el 2010, era impresionante la cantidad de gente que había en sus clases, que eran los miércoles a las 6 de la tarde, en el aula magna de la Facultad de Filosofía. Había el aula magna muy importante, muy grande, con todas gradas, ¿no? y escalones para bajar. Estaba repleto de gente antes de que llegara. O sea, yo llegaba, era su adjunta, llegaba un ratito antes, digamos, unos minutos antes, y era impresionante la cantidad de gente que convocaba. Me acuerdo que su esposa, Tamara, sacaba fotos, ¿no? Sacaba fotos de la cantidad de gente que había. Eran unas clases maravillosas, y en el segundo semestre, o sea, pero era de bote a bote, era impresionante la cantidad de gente. En el segundo semestre del 2010, el año del bicentenario, en toda América Latina en general, no, bicentenario en México porque era el segundo centenario, el doble centenario, por así decir, ¿cómo se dice? Bueno, de la Revolución Mexicana, la de 1910, 1810 y 1910. Entonces, el punto es que para el segundo semestre, digamos que empezábamos, llego y yo automáticamente ese día me había venido acá a Argentina, y teóricamente empezaban las clases el miércoles tal del mes de agosto. Entonces yo era el primer día que llegaba después de receso, ¿no? Ese de mitad de año. El semestre anterior había sido como contaba. Entonces al semestre siguiente llego y me encuentro que estaba vacía el aula. No había nadie. Yo digo, ¿qué pasó? Entonces me voy a Revelía a preguntar, porque el doctor me había dicho que comenzaban las clases, y entonces me dicen que estaba
Sí, 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 el doctor ya está y está en el aula por así decir, 11Z. ¿Y dónde queda? No, mire, que usted sí. Entonces, baja al la lado de los escalera. baños. No, peor creo que era. Creo que era el segundo subsuelo, al fondo a la derecha. Un salón que era más chico que este salón. Simplemente tenía, nos teníamos que llevar el pupitre, la silla y esa que tiene el escritorito ahí para apoyar cada uno. Yo no podía creer el lugar, no podía creer el lugar. En principio, si yo no me equivoco, no habían hecho difusión de lo que, y solamente se podían inscribir cierta cantidad de alumnos, 10 creo que era, una cosa así, y nos habían dado el último cuarto que se abría la última de las noches, allá abajo y al fondo. Estaba la esposa, me acuerdo, y bueno, otros amigos conocidos de él y demás. Con la historia de que el segundo semestre se iba a hacer la revolución, el día de la independencia en México, bien digo, la revolución mexicana fue en septiembre, entonces le dijeron que no le podían dar ese aula, ese salón, porque se necesitaba para trabajar, para preparar los festejos, digamos, por el entonces podrían haberle dado otro salón. A veces llegábamos y el salón estaba ocupado, no teníamos que estar esperando, teníamos que ir a otro. Y éramos un grupito mínimo, porque no le habían dado el salón. Y lo que se comentaba por entonces era porque él era muy taquillero, o sea que no les venía bien a las autoridades esa situación, ¿no? Entonces nos habían mandado el último rincón por allá, ¿no? De todas formas, de todas esas clases siempre surgía un libro, de todos esos semestres surgía un libro. Y eran unas clases que eran maravillosas. Yo tengo notas ahí, tomaba notas de las clases, me acuerdo una el robo del fuego, a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Desde la música, toda esas clases enriquecidas desde el arte, porque él le apasionaba el arte. Entonces esa era la situación. Otra circunstancia que quiero contar, bueno, tantas hay para contar, ¿no? Pero digamos, yo cuando voy a México empezamos a trabajar en una maestría sobre adolescencia en la Facultad de Psicología. La cuestión es que, bueno, empezamos a trabajar, no me acuerdo cuál eran varias materias, digamos, bueno, él estaba en una y yo adjunta, lo acompañaba él en eso, y en un determinado momento me dice que qué me parecía si nos íbamos, que me invitaba a acompañarlo a la Facultad de Filosofía. Estábamos en Psicología y nos íbamos a filosofía. ¿Por qué? Porque ellos tenían que evaluar, digamos, los docentes titulares tenían que evaluar el ingreso de alumnos. Y entonces él se había enterado que no permitían el ingreso a la maestría a alumnos homosexuales. Entonces, bueno, se armó un lío. Entonces, bueno, nos fuimos a filosofía. Estuvimos ahí hasta el 2015, cuando él ya se tiene que ir a España en este caso era porque la esposa
estaba muy enferma y necesitaba estar al nivel del mar. Yo creo que ella tenía familiares en Barcelona y entonces, bueno, es por eso que se elige. Y después él en esta carta confiesa que es la ciudad que más ha amado de todas las que ha vivido y visitado. Y digamos que lo han invitado hasta desde la China a dar conferencias y por todo el mundo anduvo realmente dando la vuelta, ¿no? Desde su postura. ¿Qué me cuentas? Sí. Maravilloso. ¿Cómo ustedes llegan a saber de él? Bueno, yo estaba estudiando en un instituto ahí de los patitos que hay en México. Aclárenme lo que es los patitos. De medio pelo, así de segunda mano. Porque, pues bueno, era difícil encontrar un buen lugar, ¿no? Y yo me enteré por una maestra, la directora de ahí, que hablaba pestes, echaba pestes de él, pero luego recomendaba leer El goce de él a alumnos de recién ingreso, ¿no? Que era, pues, que era suicida. Y sí, compré el libro y para ver qué entendía, y pues nada, ¿no? Ahí el primer semestre, pero dije, bueno, el goce, lo contradictorio de que lo defenestraba, no sé, hablaba tan mal de él y luego recomendaba leer un texto de él que yo decía, bueno, esta incongruencia habla bien del maestro Brause, ¿no? Y dije, bueno, tratar de localizarlo a ver si anda por ahí, ¿no? Y sí, lo pude localizar por teléfono y le pregunté que estaba dando algún seminario. Pero el que atendió, ¿quién atendió? Él atendió el teléfono, sí. Y no nada más se atendió el teléfono, sino que para mayor información me citó en su casa, ¿no? Dice, véngase para acá, vamos a platicar. La verdad, acostumbrado al manejo de las vacas sagradas en México, así, en todos lados, ¿no? Fue sorprendente. La verdad que sí me sacudió, dije, ¿qué pasa, no? ¿Cómo? Y fui a verlo y, no, una experiencia maravillosa con él. Platicamos, me llevó, ahí subimos a su consultorio, estuvimos hablando, y ya me invitó, estaba dando un seminario en un lugar, pues, qué bárbaro, ¿no? Era, pues, un lugar impresionante, porque para, pues, la dimensión de él, se competía en la voz con un perro que cuidaba ahí el lugar. Serio, el perro, bla, 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 y el doctor, yo decía, no puede ser este lugar para él, ¿no? ¿Cómo es el lugar? Y era un lugar que, me acuerdo que, bueno, en México, bueno, sí estaba haciendo calor, ¿no? Bueno, calor el que hace aquí, pero ese lugar, ese salón, estaba lleno y era un calor que yo decía, no puede ser que él venga a este lugar porque no pueda conseguir un buen espacio, ¿no? Que él se lo merece, ¿no? Y sí, estaba yo. Bueno, seguimos en este seminario y nos conocimos y fue maravilloso el seminario de él, y ameno, no, otra cosa, ¿no? De lo que se acostumbra, ¿no? El espíritu que le ponía. Sí. No, tipo que no dejaba ninguna duda, lo aclaraba todo, lo explicaba bien. Llegaba con un sobre negro de cuero, ¿se acuerda? Que llevaba papeles, cosas, y llegaba y agarraba y lo tiraba ahí en el piso. Ya revoleaba pero entonces era sacar 6 libros y poner los 6 libros en el escritorio, sí. Abrir cada libro en tal página, en tal día, y bueno, tal tema aquí, porque en tal, todos los libros ahí. No, pero aparte, uno veía que el libro decía, estaba en alemán, o sea, yo estaba ahí al ladito, en frente, y estaba escrito en alemán. Entonces él sí
disculpen, pero estoy traduciendo, o sea, no sé cuánto. Y un día me acuerdo que trajo alguna referencia de ruso, que después yo le digo, que usted también habla ruso. Nos matábamos de la risa, ¿no? Porque sí, era políglota, hablaba unos cuantos idiomas, y sí, se llegaba con todos los libros, ¿no? Era increíble. Yo diga. No. Pensaba, trataba de acordarme que a los 3 años ya había aprendido a leer, a los 4 no sé qué. Sí, lo subí el otro día. A los 14 años entró a la universidad. A los 20 ya era médico, ¿no? Pero Pero ya había leído, pero su mamá, yo imagino que con él había leído el Ulises, ¿no? A Joyce, ¿no? A James Sí, Joyce. Joyce, porque su mamá, creo que le gustaba mucho, lo leía a Joyce, ¿no? Sí, y lo ha de haber leído, pues él también, ¿no? De estas gentes que, ¿no? Pues, no, excepcional, ¿no? Bueno, el nivel cultural, yo imagino que, por ejemplo, aquí en la Argentina el nivel cultural es ese, ¿no? Muy alto, ¿no? Sí, yo vengo de México, en donde prácticamente no se lee, y aquí me he dado cuenta que es hay otro nivel, sí, que encontrarse gente como Brownstein no es difícil, ¿no? No es que, es la realidad, lamentablemente, ¿no? Y yo me imagino que no habrá leído habrá, no sé, habrá jugado, ¿no? Porque alguien que se haya dedicado así como ha de haber sido su familia, a estudiar, y habrá tenido espacio como chico, como adolescente, para jugar no sé, fútbol. pero Bueno, me acuerdo, hay una fotografía de él con la camiseta de México, de un mundial de México, sí, ¿no? Sí. Se ve que también, conociéndolo, no me Hay extrañaría. hay otra foto por ahí que yo he encontrado, que se han publicado, van apareciendo, y está jugando. ¿Está jugando fútbol? Sí, fútbol. Y hay otra que está con su esposa, no sé qué año sería, pero está de mochilero en Córdoba, calculo, porque es ahí. Bueno, lo que se publica, eso ya se Sí, sabe, ¿no? Pero él es de Córdoba, que es Belville, una zona de Córdoba se llama Belville. Bueno, hay mucho territorio, mucho panorama ahí. Es muy panorámica Córdoba. Hay lugares preciosos para acampar, para viajar. Es hermoso para viajar por ahí, tiene mucha fama eso. Mucha gente va ahí, ¿no? Es algo que a mí como mexicano me cuesta trabajo imaginar, ¿no? Porque bueno, en México todo está saturado, no hay espacio ya para viajar, para disfrutar la ciudad, los pueblos, está todo tan saturado, tan apiñado, que se siente asfixiado, ¿no? Regresa uno y sí ve la diferencia, y porque aún Buenos Aires, ¿no? De 3,5 millones, es una ciudad, para los mexicanos, una ciudad tranquila, no es gran cosa Buenos Aires, ¿no? En cuanto a la cantidad de gente, ¿no? Culturalmente, pues es otra cosa, ¿no? Pero son ciudades muy propicias para viajar, para disfrutar la naturaleza. Imagínense cuando decido que voy a ir a México. La anécdota. No. Es que así alguien que llega aquí de Rosario, de un lugar con 1,300,000, y que llega a una ciudad con 10 millones o más, hacer. Sí. Entonces, yo trabajaba acá en la facultad, en la UNR, y le comento a que era mi titular, yo era adjunta en ese entonces,
de Jorge Sansarri. Entonces le digo, usted sabe que me estoy yendo me voy a ir a México a vivir. Y entonces me dice, le digo, ¿y allá qué referencia? Y Néstor Brownstein, digo yo. Me dice, sí, en la carrera lo escuchamos, lo leímos, psicología, ideología y ciencia. Sí, psiquiatría, ideología y ciencia, bueno, no sé, pero que se hizo famoso ese libro. ¿Por qué se hizo famoso ese libro? Después voy a contar la anécdota, cómo hago yo para ello. Al menos acá en Rosario estaba en plena dictadura, era la época que se ponían, ¿cómo se llaman estos? Micrófonos en los consultorios de los psicólogos. Había una persecución increíble y demás, ¿no? Con todo eso. Entonces, Freud estaba prohibido, Lacan menos, se estudiaba todo de acuerdo, se establecía el conductismo y demás, todo lo que era psicoanálisis estaba prohibido. Entonces, había surgido, se había ido Brownstein para allá, estamos hablando del año 75, 76, mejor dicho, a él lo persiguen acá, un terrorismo de Estado que después deriva en un golpe de Estado, y él con todo lo que esto trajo, digamos, acá, pero se armó la resistencia, por así decir. Entonces, el libro, Psicología, Ideología y Ciencia, si no me equivoco, el título, para que piensen, hoy es imposible pensarlo, pero en ese entonces era así. Sacar fotocopias era como una cosa rarísima, eran carísimas y se tardaba muchísimo, y las fotocopiadoras Xerox, que fueron las primeras que llegaron, eran unos aparatos gigantes, ¿no? Y que la luz era una luz violeta, que qué sé yo cómo era la historia, salían las fotocopias, o sea, se tardaba para tener copias de eso. Entonces, fotocopiaban un capítulo del libro, y las azafatas y los, ¿cómo se llama? Los pilotos, amigos, porque tampoco se estaban arriesgando, enroscaban en las fotocopias esas y las ponían así como al pasar en los bolsillos, digamos, para poderlas entrar al país. Ese era el material que después se fotocopiaba, imagínense cómo estaría en esa fotocopia. Para los diferentes grupos se iban pasando porque se hacían, se estudiaba en determinados grupos, digamos, que se encontraban de colegas y estudiaban lo que Brownstein estaba produciendo, mandaba desde México para acá. Entonces, era muy impactante todo eso, ¿no? Pensar. Bueno, retomo que le digo a Sansarri que me voy a ir le digo, Brownstein, como que no me sonaba. Me dice, sí, está exiliado en México ya hace una punta de años y sí, lo hemos estudiado. En la carrera lo estudió y tal. Sí, el libro ¿no? Qué sé yo, qué se cuenta. Y entonces yo me agarro toda la ansiedad por saber qué. En ese entonces obviamente ni había celulares, creo que tampoco había mails, nada. Entonces había unos aparatos telefónicos negros, así grandotes, que uno se cansaba de eso. ¿Usted se acuerda de todo esto? Entonces agarro y llamo por teléfono, operadora internacional, del teléfono de casa. Aparte, las llamadas internacionales eran carísimas, pero yo quería saber cómo iba a ser mi futuro. La cuestión es que llamó el número internacional, que generalmente era 116, 114, una cosa así. Pues era la operadora internacional, no sé qué.
Le digo, mire, yo necesito saber los datos de un familiar, mentira, por supuesto, de un familiar que vive en México. Le comunico con México, ¿no? Entonces, ¿por qué tenían esa voz así? Entonces, aparece un mexicano. Ahorita, buenita, ¿cómo le va? Que se yo muy amable, además, entonces le digo, mire, necesito, yo había llamado a la guía, el lugar, había un número que era para la guía, que sería la página blanca, el directorio, digamos, ¿no? Entonces, no, internacional no se puede, me comunico con, qué sé yo. Entonces me comunican con México y le digo, mire, yo necesito saber el número de teléfono de un familiar, que lo tengo que ubicar, que sé en qué ciudad, Ciudad de México, no sé yo. Le doy el apellido y me dice, mire, me figuran 3. Tome nota, entonces yo, sí. Tomo 3 números. Marco el primero, que no sé, 500 números había que marcar en ese entonces, 00 seguro, adelante, 0052, vaya a saber qué más, ¿me entiendes? ¿Qué sé yo? No, Brownstein no, ya no vive acá, no, corta, va. El segundo no sé qué, también una empresa, estaba cerrada, no sé qué, y el tercero, me atiende un señor. Entonces digo, estoy buscando al señor Néstor Brownstein. Sí. Le digo, ¿el señor Néstor Brownstein vive allí? Sí. En este momento no se encuentra. ¿Por qué motivo lo llama? Le digo, no se preocupe. Yo lo vuelvo lo vuelvo a llamar. Digo, muchas gracias. No sé qué. Tenía la dirección y el número. Bueno, creo que me temblaba todo el cuerpo porque... O sea, saber que, no sé, yo me imaginaba otra cosa, no sé, creo que cada uno en algún momento ha pasado por una situación así. Bueno, la cuestión es que llegó a México, pero yo al principio, los primeros tiempos, viví ni siquiera en Toluca, que es la capital del Estado de México, que está a pocos kilómetros, ¿no? Yo estaba entre medio en un pueblo perdido ahí en la montaña y que tenía que para ir a Ciudad de México tenía que ir a Campo Traviesa y me subía a la carretera. Ahí esperaba el caminante, que es un bus gigante, ¿no? Que hace justamente ese recorrido hasta el Distrito Federal. Entonces, bueno, me tomé el bus ese y por supuesto que no existía Google Maps. Pero existía, como en Argentina, existía lo que se llamaba la guía Filcar, allá estaba en México, sí, la guía Rossi. Entonces, bueno, yo buscando, fui a una estos de informes y no sé qué, y me buscaron la dirección. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Yo ya estaba en Ciudad de México. ¿Cómo tengo que hacer para llegar a ese lugar? Tiene que tomar el metro, pero después yo lo que hacía con el metro era ir hasta el pleno centro de México. Recorría toda. O sea, yo llegaba en el oeste, digamos que el suroeste, por así decir. Entonces, me tomaba el metro, porque era la terminal observatorio, me iba hasta pleno centro, la glorieta de Insurgentes, porque ahí se combinaba y después bajaba por la línea verde hasta... ¿Y no le dio miedo cuando entró el metro? No. ¿No? No, yo iba a mi destino, entonces como que... A su deseo. Sí, entonces yo subí hasta la glorieta de Insurgentes y después bajaba. Después me vine a enterar que entre Barranca del Muerto y ¿a dónde usted vive? Sí, que era Vivero, y si hay 8 cuadras de diferencia mucho. Se recorrió toda la ruta. Sí, yo veía toda la ruta. Entonces, subo y ahí bajo y me bajé en me bajé. Entonces agarré, me fui a un teléfono público, que eso lo de antes, chiquitito. Agarré
puse los papeles, moneda o como ficha, como diablo se llama, tucu, 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 tucu. Por favor, ¿sí? ¿Sí fue? No, él decía hola. ¿Sería tan amable de darme con el doctor Néstor Braunfeld? Sí, él habla. Y a uno se le seca la garganta. Entonces le digo, bueno. Ya debe haber reconocido el acento, ¿no? Calculo que sí, calculo, sí. Entonces le cuento quién soy. Que yo soy de Argentina, que me lo recomendaron y que lo estaba llamando. Y entonces me dice, yo estaba a 3 cuadras de la casa de él. No sé si 3, creo que a 2 cuadras de la casa de él. Claro, porque entre, ¿cómo se llama esta universidad? Es universidad. Yo estaba a 2 cuadras. Sí. Entonces dice, bueno, yo no sé dónde, ¿usted se puede venir hasta casa? Sí, claro, por supuesto, me dice, yo no sé dónde estará usted, pero para darle un tiempo a que usted llegue, quiere venirse en, no sé, supongamos en 1 hora. Sí, claro, le dije yo, sí, porque me dio vergüenza decirle que me había ido casi hasta la puerta de él, ¿no? Está bien, por esos cruditos, ¿no? Que uno tiene. Bueno, la cuestión es que me quedé dando vueltas, tomando un helado, me crucé a los viveros, miré las ardillitas, qué sé yo. Las plantitas, bueno. Y me fui a lo del doctor. ¿Y quién era? Bueno, soy yo, estudié así, asá, esto, el otro, pito y flauta. Me dice, bueno, la espero el martes que viene en la cátedra tal, el salón tal, era mezanilla, me acuerdo que yo no sabía lo que significaba mezanilla, que es entrepiso, lo aprendí allí, a las 7 de la mañana para las clases de la maestría esta. ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Lo qué? Sí, el martes a las 7 en la facultad, yo no le podía creer. Le digo, ¿usted me está diciendo que yo sí, que me acompañe para dar las clases de la... Claro, yo le conté a él con dónde había estudiado, con quién y toda la historia. Y después muchísimos años después, él me dijo que cuando yo le dije con quién había estudiado, él no conocía a nadie. Él no conocía a nadie. nadie. No conocía a nadie. Que él me había invitado porque se dio cuenta quién era yo. O sea, percibió que mi deseo andaba por ahí y bueno. Entonces, yo me fui bailando en una pata, no podía creer. La cuestión que el sábado siguiente me fui a la UNAM. ¿Sábado? El sábado siguiente. Sí, me fui de paseo a la UNAM. A conocer la UNAM. A conocer la UNAM y ver dónde iba a ser la clase, el lugar donde iba a estar y demás. Así que bueno, el sábado recorrí toda la historia, supe si iba a ser en este salón acá. Y el martes las clases empezaban a las 7 de la mañana. Así que yo a las 4:30, tirando a 5, salía de qué sé yo, que era un lugar divino, donde estaba ahí una finca y no sé qué, y no sé cuánto. Y ahí salía, en serio, campo traviesa, me refiero campo con piedritas y cuando subía al caminante me tenía que limpiar el calzado por la tierra que iba a campo traviesa, no es joda. Sí. Digamos que eran como unas 8 cuadras que yo me caminaba en serio. ¿A esa hora? Sí, bueno, en ese caso un familiar me acompañaba, digamos, o si cuadraban lo llevaban, pero si no, eso sí, a pararme en la parada que venía el caminante, yo paraba en medio de la carretera, ruta, carretera, no es que había autopista y una garita y toda la historia, una espera ahí, entonces no, era carretera.
paraba y subía, mira, y pues iba hasta el norte y bajaba de vuelta hasta que años después, tiempo después, me enteré que podía cruzar caminando esas 8 cuadras. Así es que, eso fue. Otra cosa, otra anécdota que yo me fui llorando de su casa, fue que en un determinado, bueno, varias veces sucedió esto, pero digamos, la que voy a contar es la primera. Trabajábamos ahí en la UNAM y en un determinado momento él se tiene que ir, viajaba de tanto en tanto, él se iba. Generalmente eran los 2 semestres, no me acuerdo, pero había un mes que él no daba las clases. Y entonces me pidió a mí que diera las clases. Yo no lo podía creer. Imagínense la UNAM. La UNAM. No, bueno, sustituirlo a él. Exacto. Porque en la UNAM, cada charlatán. Bueno, pero en el lugar de él, con ese auditorio, diga que yo estaba acostumbrada a trabajar acá en la UNR, con clases muy numerosas. Pero ese salón así, ¿no? Con gradas y todo el mundo, y que aparte él traía invitados que cuando no eran sociólogos, eran filósofos, eran no sé qué, no sé cuánto, y yo tenía que explicar, dar las clases. Me acuerdo que otra clase del goce. Sí. Agarré el libro, me lo estudié, lo entendí, por supuesto, no era cuestión de repetir como loro, y después venían las preguntas, los comentarios, las no sé qué, las no sé cuánto. Entonces, yo en cada clase le mandaba lo que yo también soy docente. Me refiero, soy maestra, por así decirlo. Entonces, sé armar una clase, es lo que se llama la sistematización. Bueno, como toda la historia es. Entonces yo le mandaba toda la sistematización de lo que iba a dar y cómo iba a concluir la clase. Entonces se la mandaba ya por mail, en ese entonces teníamos mail. Le mandaba por mail y entonces en el primero que le mando con toda la clase y demás, me contesta, ¿qué necesitas, Marianela? Y me dice Marianela, Marianela, ¿qué necesitas, Marianela? ¿Acaso, por qué me mandas todo eso? ¿Acaso no estás segura de lo que vas a dar? Está bien, lo que ves, porque me salía que yo me mataba, ¿no? Y yo me quedé con los ojos así abiertos porque que alguien me dé tanta confianza. Y lo máximo fue que cuando terminaron las 4 clases me cita a su consultorio y terminada la reunión, que como había sido, que esto, que el otro, que pito, que flauta, me da un cheque. Agarra y me da el cheque. Y le digo, no, que no, me dice, no es mucho. Supongo yo tendría que ser muchísimo más, pero es lo que yo cobro por las clases en la UNAM. Así que le digo, pero ¿cómo? O sea, uno piensa, ¿qué quiere? Que yo se lo deposite y después se lo deposito, esas cosas, ¿no? O sea, de técnicas administrativas. Me dice, no, es lo que corresponde, es lo que te mereces. Has trabajado un mes y yo no lo trabajé, esto es lo que me pagan, toma. Yo me quedé porque me estaba reconociendo, ¿no? O sea, me estaba y le dije, ¿le puedo dar un beso, doctor? Me dijo, sí. Y lo abracé, y así siempre es muy duro, ¿no? Muy recto. Y lo abracé y le di un beso y me fui llorando como si ahora no, eso recto como una línea, ¿no? Una cosa increíble y hermosa esa anécdota y bueno, como esas muchas, ¿no? Así es que sí,
era muy... No, yo quisiera que nos platicaras de cuando llegó él a México, ¿no? Su experiencia con la psiquiatría y, bueno, lo que le tocó vivir, ¿no? Sí. Hay una, para ampliar esto, no, él era muy escueto, ¿no? Incluso en la carta esta que le escribe, él no habla de sus amores. Sí, de sus amores no habla. Digamos, por decir, sus esposas, ¿no? Las dos esposas que tuvo o de su hija, él no habla, nada más que la nombra, pero no habla. Eso es algo que él se llevó, o sea, no sabemos. Una vez me pasó que con esto de los cambios de horario, porque en México que se corre una hora, que se no sé qué, no sé cuánto, qué sé yo. Y resulta ser que yo recién llegaba de Argentina y estaba mal con la hora. Y en vez de, digamos que llegué una hora antes a la casa de él. Entonces, bueno, ya me conocían, me hicieron pasar a lo que sería la sala, que a la vez era el lugar de entrada. O sea, se entraba bien, los silloncitos ahí. Y entonces yo estaba en un sillón, en un silloncito, que digamos que cuando se abría la puerta de entrada no me veían. Yo entraba porque tenía como un recoveco ahí medio. Y entonces lo veo que llega, porque siempre estaba de traje, ¿no? Siempre estaba de camisa, corbata muy formal. Llega de jeans y zapatillas, pero con una playera, una polo de estas, ¿no? Cantando y diciendo, mira lo que te traje. Y venía con un ramo de flores blancas, ¿no? Así como sí, para su esposa, muy linda, la esposa, muy amable, muy culta. Yo no conocía a la primera esposa, que me hablan maravillas de ella, incluso he leído Frida Salo, he leído unos textos de ella muy interesantes realmente. También psicoanalista. Esta señora no sé qué profesión tenía, sé que era muy culta y demás, pero no sé qué hacer. Y él venía trayéndole las flores. En otra oportunidad nos vamos, termina la clase, la esposa, Tamara, se sentaba en la primera fila, ella adelante y él estaba en la tarima dando la clase donde estaban los pizarrones y demás. Y siempre quedaba al final algún grupo que charlaba, que esto, que lo otro, que sé. Entonces, ya salíamos y pues, se quedaba ahí con su esposa y demás. Cuando estoy saliendo por el pasillo me doy cuenta que me he olvidado algo, no sé qué, un libro o algo por el estilo. Entonces, regreso y cuando entro a la puerta lo veo a él que bajaba de la tarima, abriéndole los brazos, sonriendo y tirándole besos a la esposa. ¿No? O sea, muy tierno realmente, ¿no? Hoy no sé qué le decía, ¿no? Y bueno, entonces yo entro, me olvidé que los anteojos, lo que sea, buenas noches, agarraba el medio. Pero digo, esas cuestiones de la intimidad, poquitas veces, digamos, como usted, esa foto que dice que tenía con la copa de vino y la camiseta de la selección mexicana, ¿no? O sea, esas cosas que uno no se lo imagina de alguien tan formal. Pero yo me acuerdo haber, no sé, leído de él cuando llegó a México y se quedó sorprendido de cómo se encontraba la psiquiatría allá, ¿no?
Sí. Todo eso él lo cuenta y por eso lo echan por eso ¿cómo se llama? El dueño de El embajador de México, Ramón, no. Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente, que era el rector en ese entonces de la UNAM, que le hacía la vida imposible, por eso lo empujó al piso, al segundo subsuelo, ¿no? El tipo era psiquiatra, es psiquiatra y no le soportaba semejante figura y encima de semejante talla, ¿no? Que fue lo que le hicieron los psiquiatras, ¿no? De trabajar con ellos, decidieron enviarlo a uno de esos hospitales que había en las carreteras, donde aislaban allá a los pacientes, un neuropsiquiátrico, y lo decidieron castigar enviándolo a trabajar hasta allá, ¿no? Porque les había cuestionado toda la enseñanza, ¿no? Sí, porque hay un libro, psiquiatría, algo así. Sí, ¿cómo se llama? El libro no me acuerdo ahora, lo puedo subir ahí. ¿Eso de la psiquiatría? Lo busco en un segundito acá. Sí, es de los más. Él mismo dijo que era tan importante como psiquiatría y psicología, ideología y ciencia. Libro Doctor Bramstein sobre psiquiatría mexicana. No, este es uno de los últimos. Clasificar en psiquiatría. Sí. Clasificar en psiquiatría. Sí, todo lo que cuenta en esto de la psiquiatría. No, realmente, ¿qué más? Me acuerdo, porque de lo que se trata es de recuerdos, ¿no? Que uno tiene. Me acuerdo que en una oportunidad, la que más charlaba conmigo era mi esposa, pero tampoco era una cosa, digamos, no sé, algún que otro comentario. Y me acuerdo que en una oportunidad llego a la casa y encuentro flores blancas, pero jarrones, era impresionante la cantidad de jarrones con flores blancas que había. Era, pero no con muy buen gusto, digamos, no muy elegante, todo muy lindo. Y entonces, en la clase, me comenta la esposa que iba a venir la hija de él, que era con su marido, su pareja, no sé qué, y que le gustaban mucho las flores blancas. Y cuando yo llegué a la casa había flores blancas por todos lados, perfume. Y yo se lo recordé en algún momento, le digo, como cuando usted llenó de flores blancas porque venía su hija. Y él así yo con la cabeza así asiente, ¿no? Que sí, que mi interpretación había sido correcta. Y no. ¿Sus viajes? ¿Los míos? No. Sí, los suyos, doctor. Sí, bueno, yo creo que todos esos viajes, o sea, no es más que buscar en internet. Yo no los tengo muy claros, tampoco sé que llegó hasta la China, lo han invitado para... o sea, era muy frecuente su presencia en Francia, en China. Sí. Por todo el mundo, en América Latina, en todos lados. Sí, muy reconocido, sí, muy bien. Joven, ¿alguna otra anécdota? Porque ya son las 11:10. Bueno, no. Hablamos de... ¿Qué más? No, pues ya me cortó, ya me dijo, ahí muere. No. Ya. Es que yo no recuerdo alguna otra anécdota. Bueno. Listo. Vámonos con María Callas.
Nos vemos el próximo miércoles. Los dejamos con la casta viva. Chao. Chao, doctor.